el Fondo Monetario Internacional, que acaba de retirar su misión técnica después del estudio que hizo en El Salvador. Ustedes saben que el Fondo Monetario Internacional generalmente es fuerte, duro en sus observaciones, en sus reportes y en sus análisis sobre los países. Y sin embargo, en esta ocasión, lo que dijeron fue, número uno, El Salvador ha tenido un gran éxito. Eso no lo hicimos nosotros, lo hizo el Fondo Monetario Internacional. Ha tenido un gran éxito con el Plan Control Territorial. Número dos, El Salvador ha tenido un gran éxito en el combate a la corrupción. No lo digo yo, lo dice el reporte del Fondo Monetario Internacional. Ustedes lo pueden ver. Está en la página web del Fondo Monetario Internacional. Él dice también, El Salvador ha tenido un gran éxito en la forma nueva de gobernar, en donde se ha eliminado la partida secreta, por ejemplo, y lo menciona textualmente el Fondo Monetario Internacional. Dice incluso que El Salvador, a pesar de la desaceleración mundial que se espera que se tenga, bueno, que se está teniendo en este último medio año y en el próximo año, dice El Salvador es posible que no sea afectado tanto por la desaceleración económica mundial, ya que su clima de negocios es el mejor que ha tenido en mucho tiempo. Incluso, dice el Fondo Monetario Internacional, este clima de negocios es positivo tanto nacional como internacionalmente, fomenta la inversión y además con el trabajo del gobierno que se ve que está en pro de fomentar y agilizar la inversión, quitar los trámites, bajar la burocracia, etcétera, que la burocracia innecesaria. Dicen, es posible de que El Salvador logre superar incluso las expectativas a pesar de tener una desaceleración económica mundial. Dice el mismo Fondo Monetario Internacional que las cosas preocupantes que ve básicamente sería la no aprobación del presupuesto 2020 y que a pesar de que hemos reducido la brecha de endeudamiento en el presupuesto, en nuestro primer presupuesto versus los presupuestos anteriores, no es suficiente para pagar el alto stock de deuda que tenemos heredado de los gobiernos anteriores. Digamos, esta fue las dos partes negativas. Y dicen ahí mismo que una aprobación rápida, pronta, del presupuesto 2020, evidentemente cuando se refieren a pronta, se refieren a antes de diciembre o a más tardar principios de diciembre, eso le daría una señal muy positiva al resto del mundo y a los mercados internacionales. En primer lugar, porque El Salvador estaría diciendo, vamos a cumplir con nuestras erogaciones obligatorias, vamos a cumplir con el servicio de la deuda, vamos a cumplir con los programas y con los proyectos que el gobierno se ha planteado para el próximo año y no vamos a dejar al país trabado sin un presupuesto aprobado. Esa señal que se debe de enviar a los mercados internacionales es una señal que todavía potenciaría aún más la inversión extranjera, la confianza de los empresarios y potenciaría aún más todavía incluso es decir, bajaría el nivel de riesgo de las calificadoras Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's, etcétera, lo cual nos ayudaría a que cuando vayamos al mercado con los títulos valores con los que vamos todos los años, así como conseguimos el año pasado, que fuimos con 1.200 millones y había una demanda de 5.000 y pico de millones de dólares, lo cual hizo que bajáramos nuestras tasas de interés, pudiéramos bajar aún más nuestras tasas de interés el otro año por la buena percepción mundial que hay sobre El Salvador. Eso se vería fortalecido por una rápida aprobación del presupuesto 2020 y se vería, por el otro lado, afectado por una lenta aprobación del presupuesto 2020. Lo otro que creemos que es importante es la aprobación rápida, y cuando digo rápida me refiero en calidad de urgencia, de los financiamientos de la fase 2 y la fase 3 del Plan Control Territorial. El Plan Control Territorial es un plan que ha sido debatido. Creo que nuestros ministros, comisionados y secretarios han estado en los medios de comunicación en diversas entrevistas, no menos de 30 o 40 veces, en entrevistas completas solo hablando del tema. Hemos tenido una infinidad de conferencias de prensa, más de una docena de conferencias de prensa, donde ha estado este servidor, más otro par de docenas de conferencias de prensa, donde han estado los miembros del Gabinete de Seguridad. Hemos tenido visitas del extranjero para revisar el plan. El plan ha sido elogiado por los Estados Unidos, ha sido elogiado por el Banco Mundial, ha sido elogiado por el Fondo Monetario Internacional en su último reporte. El plan es totalmente medible, con indicadores verificables,
no solo por la información que da el gobierno, sino por entes independientes como Medicina Legal, como la Fiscalía General de la República y como todas las encuestas de cualquier tipo, internacionales, nacionales, de medios de comunicación, de universidades, etcétera, con una aprobación de la población de un 95%, no recuerdo un plan que haya tenido una aprobación tan alta. Nuestros funcionarios han desfilado en la Asamblea Legislativa, tanto los encargados de la fase 2 como los encargados de la fase 3, como los encargados de la fase 1. Han desfilado por la Asamblea Legislativa explicándole a los señores diputados para qué se va a utilizar los recursos. Se ha explicado hasta la saciedad en redes sociales, se han hecho gráficas, se ha hecho llamados en diversas ocasiones para aprobar por los créditos. Se aprobó por unanimidad en la Junta de Gobernadores del BESI, tanto los 91 millones de la fase 2 como los 109 millones de la fase 3. Es obvio, además, que necesitamos impulsar más el elemento de la prevención en el plan, ya que no sea un plan únicamente represivo. Es obvio, además, que necesitamos fortalecer la parte de la tecnología, de la modernización y de las condiciones en las que se encuentran nuestros policías y nuestros soldados, que ponen en riesgo su vida para mantenernos seguros. Y entonces, ¿qué están esperando para votar por ellos? Es decir, ¿qué tipo de... Se han aprobado miles de millones de dólares para programas que no han dado un solo resultado. Y en este caso hemos dado resultados sin prestar un solo dólar, porque el Plan Control Territorial sí ha financiado sin ningún préstamo hasta ahora. Todo lo que se ha pagado del Plan Control Territorial ha sido de reasignaciones presupuestarias, ha sido de recaudación adicional que hemos logrado por la buena recaudación del Ministerio de Hacienda, pero ahora el Plan Control Territorial necesita refuerzo para mantenerse vigente y logrando las estadísticas y los resultados que se han estado logrando. Lo dije en una conferencia de prensa pasada, no somos un país seguro, estamos lejos de serlo, pero nadie puede negar que estamos en ese camino, en el camino de lograr ser un país seguro, que es el sueño de todos los salvadoreños, o al menos del 95% de los salvadoreños. Ahora tenemos un presidente de la Asamblea Legislativa que está en esa línea, que entiende eso, que promueve eso, y creo yo que teniendo toda esa coyuntura y confluencia de fuerzas y de razonamiento y de lógica para hacer las cosas bien, pues no veo por qué tendríamos un no en la Asamblea Legislativa. Incluso hablábamos con el presidente de la Asamblea Legislativa sobre los peros que había en algunos diputados, y yo le decía, bueno, si podemos resolver esos peros que tienen, podemos explicarlos o incluso hacer modificaciones que no modifiquen el plan en sí, pero pequeñas modificaciones para su tranquilidad, estamos totalmente dispuestos a hacerlo. Lo único que nos interesa a nosotros es que no se nos caigan los logros que hemos tenido hasta ahora. Sería una lástima que después de 30 años de tratar de lograr lo que estamos logrando ahora, se nos caiga por la falta de voluntad política de un grupo de diputados. Pero nos alegra que ahora tenemos un presidente de la Asamblea Legislativa que quiere trabajar en pro del pueblo salvadoreño, y esperamos que ese sea un factor determinante en que cambien las relaciones entre estos dos órganos de Estado. Muchas gracias. Escucharemos en este momento las palabras del señor presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. Muy buenas tardes, estimados amigos de los medios. En efecto, creo que el señor presidente ha explicado al detalle la conversación que obviamente acabamos de tener. Y hemos hablado efectivamente del abordaje tanto de la aprobación del presupuesto 2020 y de los préstamos que están orientados al tema de seguridad, sobre el plan control territorial. Una de las partes de la conversación, y creo que en su última intervención lo ha mencionado el señor presidente, es el hecho de que están dispuestos a ceder en aquellas observaciones puntuales que han hecho los diputados, tanto al préstamo de los 91 millones de dólares como al presupuesto 2020. Hay observaciones puntuales que han hecho los miembros de la Comisión de Hacienda, y lo que me decía, estamos dispuestos a aclarar o a reorientar esos recursos siempre y cuando no se pierda el objetivo, que está orientado específicamente a los temas prioritarios de este gobierno. Si en este caso en particular, a manera de ejemplo, en el presupuesto 2020, hay observaciones puntuales al gasto financiero, simple y sencillamente que digan cómo tiene que decir esa partida y hacia dónde tiene que ir orientado esos recursos. ¿Por qué? Porque dentro de todo ese esfuerzo que se está haciendo,
Lo cierto es que aquí está en riesgo no solamente que el país funcione de forma normal, dar certeza a los salvadoreños que trabajan en el Estado, que su salario va a estar asegurado, dar certeza a los pensionados que su pensión viene dentro de ese presupuesto 2020 y darle certeza también a los inversionistas que es posible construir acuerdos políticos entre el órgano legislativo y el ejecutivo. El clima de armonía, de entendimiento, está mandando un mensaje. Y lo que se acaba de explicar, que el Fondo Monetario Internacional ha visto con mucha simpatía, digamos, los esfuerzos que se están haciendo en materia de inversión, se están quitando todos los obstáculos a la inversión. Me decía el señor presidente que solo en estos últimos 15 días han dado una gran cantidad de permisos que estaban engavetados a los inversionistas en el área de construcción, en todo aquello que obviamente le corresponde al medio ambiente, sin por supuesto dejar a un lado las facultades que tienen estas carteras de proteger, en el caso del medio ambiente, la parte medioambiental. Pero esa es una disposición que se tienen para poder desentrampar el país y dar señales que podemos crecer económicamente hablando. El Fondo Monetario Internacional ha venido haciendo señalamientos puntuales y nos ha venido haciendo una recomendación, no en esta visita. En las anteriores 2 visitas plantearon el ajuste del 2%. Ya hemos dicho de forma puntual que ese ajuste solo es posible a través del crecimiento. Aumentar el crecimiento económico y tener más ingresos a través del crecimiento y reducir el gasto. Pero eso es posible si empezamos a construir acuerdos políticos alrededor de esos grandes temas. El gran tema de este país, y en eso creo que estamos convencidos, tanto el señor presidente como este servidor, el gran tema de este país, apostarle y que logramos de alguna manera consolidar, es reducir a la mínima expresión la delincuencia, la inseguridad. Si hay inseguridad, no hay un ambiente propicio para invertir. Si hay inseguridad, por supuesto, el país vive en una situación de zozobra. Queremos darle tranquilidad al país, a los salvadoreños, que es posible construir acuerdos alrededor de todos nuestros hermanos salvadoreños, que viven a lo ancho y a lo largo del país. Y creo que los resultados, producto de los esfuerzos, de los ingresos corrientes netos del presupuesto, uno por la parte de la superávit y otros ingresos producto de la contribución especial, que esos han sido más o menos los recursos con los que ha contado este gobierno, le están dando resultados positivos en materia de seguridad a este gobierno. ¿Cómo no acompañar? ¿Cómo no hacer un esfuerzo? Y en la última, ya terminando la conversación, se ha dicho que este gobierno está dispuesto a ceder o a modificar, digamos, o a aclarar, si es que así lo creen conveniente, las cifras que están planteadas, que están siendo de alguna manera señaladas por los diputados de los diferentes grupos parlamentarios dentro del presupuesto, como la parte que tiene que ver en los 91 millones de dólares. Ahí nos manifestaba el señor presidente, en el caso de la objeción que está a los 28 millones de dólares que va para capacitar jóvenes en el área tecnológica, para conectarlos a la 4ª revolución industrial. Nos dice, bueno, si al final lo que quiere es que el INSAFOR venga y ejecute o ponga en marcha el plan para lograr este objetivo, ir a modificar este préstamo significaría retrasar aún más el uso de esos recursos, pero lo podemos hacer a través de convenio. Y se puede firmar un convenio con el INSAFOR para que sea este el ejecutor de esos 28 millones de dólares. Esa es una buena disposición. Eso se llama voluntad política, porque lo que le interesa a este país es que construyamos juntos las grandes soluciones a los graves problemas del país. Y este gran problema de inseguridad es un problema de todos. Afecta a todo salvadoreño, a quien invierte en el país, que hace sus rutas de distribución de sus productos, como al ciudadano que vive en el caserío más humilde, allá bastante alejado de las grandes ciudades. Ahí hay un ejemplo de querer hacer un cambio. Y dicen, no hay problema, quieren que el INSAFOR lo ejecute, estamos a la disposición a través de un convenio. En el caso de las carreteras, porque hay objeción con relación a los 15 millones que van orientados al tema de construcción de caminos vecinales. Sí,
la comisión dice, bueno, ¿quieren saber a dónde tenemos que hacer esa inversión? Díganos qué otras comunidades quieren que salgan beneficiadas. Para eso está a la disposición y creo que ese espacio al diálogo, ese espacio a ceder, porque tiene también, para poder lograr un acuerdo, ambos tenemos que encontrar un punto de coincidencia y ese punto de coincidencia es que nos interesa la seguridad de todos los salvadoreños, antes que generar un debate político sin acuerdos políticos, porque entonces estaríamos hablando más de un discurso que de lograr los objetivos que se buscan, que es salir al encuentro de la tranquilidad de todos los salvadoreños de forma nacional. Damos paso en este momento a las preguntas de los amigos de la prensa. Iniciamos con Ernesto Cornejo de Canal 12. Buenas tardes, presidente. Dos preguntas. Esta es una nueva etapa entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin duda alguna, una reunión histórica que se da esta tarde acá en Casa Presidencial. Y uno de los principales temas que ha estado también dentro de la Asamblea Legislativa es la aprobación del Plan Control Territorial en su segunda y tercera fase. Si me puede ampliar un poco más a qué acuerdos se llegarían en torno a este tema. Bien, sí, definitivamente yo creo que es una nueva etapa, una nueva era. Esta reunión de hoy no es únicamente simbólica, es una reunión que yo creo que marca un antes y un después en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo espero, porque lo vemos en el presidente de la Asamblea Legislativa, en el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, yo espero que esto que estamos viendo en la presidencia de la Asamblea Legislativa lo veamos también de parte de los diputados. Nosotros estamos dispuestos, lo conversamos con Mario, por ejemplo, en el Plan Control Territorial, en la fase 2, en el financiamiento para la fase 2, algunos diputados se han manifestado y básicamente ellos tienen objeción en dos cosas de esos 91 millones. Una de ellas son 28 millones que son para capacitar jóvenes en la cuarta revolución industrial, enseñarles computación, enseñarles programación, enseñarles reparación de computadoras, enseñarles cómo hacer código de computadoras, etcétera, enseñarles otro idioma. Y entonces, ahí hay 28 millones de dólares que nosotros planteamos que se realizaran en CIFCO. ¿Por qué el CIFCO? Porque el CIFCO son básicamente las únicas instalaciones que tenemos de ese tamaño, que no están siendo ocupadas todo el tiempo, que pueden ser perfectamente utilizadas, hay estacionamientos para buses si hay que transportar a los jóvenes, etcétera. Ellos han dicho de que algunos han dicho que nosotros queremos usar ese dinero para ideologizar jóvenes, de alguna manera, hacer una escuela ideológica. Evidentemente es absurdo, pero le decía yo al presidente de la Asamblea Legislativa, ¿por qué no hacemos una cosa? Ya que ellos tienen confianza en el INSAFORP, porque es un ente manejado por personas más afines a ellos, nosotros ir a cambiar el préstamo requeriría otro mes de negociaciones y requeriría prácticamente de financiar el plan antes de que cuando lo vengamos a refinanciar puede ser muy tarde. Pero nosotros, vía gobierno, podemos hacer un convenio con el INSAFORP y vía convenio, y lo firmamos, lo pueden revisar incluso los abogados de la Asamblea Legislativa, donde el INSAFORP, vía convenio, nos colabora en hacerse cargo de la capacitación de los jóvenes. Y por lo tanto, pues, el INSAFORP no va a hacer capacitación ideológica. Y ahí entonces se quita el problema. Si el problema es la duda de que va a ser ideológico, se quita. Así que va a ser meramente técnico y en las ramas que hemos dicho. Ahora, si algún diputado no quiere que capacitemos jóvenes, entonces ya tendría que decirlo. El excusa de que sea ideológico ya no existiría. Pero eso es que estamos dispuestos a ceder, porque como dijo Mario Ponce, nosotros vamos a ceder en lo que sea, siempre y cuando no se cambie un ápice del objetivo. Si nuestro objetivo es capacitar jóvenes, nosotros no estamos dispuestos a que digan no vamos a capacitar jóvenes. Eso no estamos dispuestos a hacerlo. Pero sí estamos dispuestos a que el INSAFORP se encargue de capacitarlos. No tenemos ningún problema con eso. Porque el objetivo es el mismo. La finalidad es la misma. De igual manera, ellos dicen de que tienen problema con 15 millones que están destinados a la construcción de caminos vecinales.
La construcción de caminos es importante porque cuando nosotros vamos a las comunidades, cuando equipo de la fase 2, que es de la prevención, la fase de oportunidad, cuando van a las comunidades, lo primero que las comunidades piden, tanto las urbanas como las rurales, lo primero que piden es agua potable y la calle de acceso a la comunidad. Es lo primero. Antes de todo lo demás que queremos hacer, antes de las capacitaciones, antes de todos los programas de deportes, antes de las escuelas de la liga, antes de todo, lo primero que la comunidad pide es el camino de entrada a la comunidad, el acceso a la comunidad y un proyecto de agua potable en muchas de las comunidades que no tienen un servicio de agua potable eficiente. Entonces nosotros destinamos, hay un destino de agua potable que no ha sido cuestionado, pero hay un destino de 15 millones para esos caminos. Entonces yo le digo, ahí puede haber una combinación de explicación de qué caminos son. Si ellos consideran de que hay caminos más prioritarios que otros, estamos abiertos a discutirlo, mientras sean caminos vecinales en comunidades de vulnerabilidad y donde hay pobreza. Y estamos dispuestos incluso a que si quieren ir los diputados a inaugurarlo junto con el ministro, no hay ningún problema. Aquí no se trata de crédito ni de ganar votos para ninguna elección. Como nosotros hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a negociar lo que sea, menos algo que sea corrupto, o algo que cambie el fin último y los objetivos del Plan Control Territorial. Pero que lo inaugure fulanito o menganito, eso para nosotros es lo mismo. El otro tema en la fase 3, ellos han hecho dos observaciones también, dos observaciones. Una de ellas es los helicópteros, que para qué vamos a comprar helicópteros. En ese tema, pues estamos dispuestos a que vaya el director de la policía, el ministro de Defensa y les explique para qué queremos los helicópteros. Los helicópteros se utilizarían para tres cosas. Número uno, para patrullajes aéreos. Número dos, y esto es muy importante, cuando pasó lo del bus del Congo, si algunos de ustedes se recuerdan, enviamos 90 soldados para peinar un área de matorrales y cafetales, y luego terminamos agarrando dos sujetos que ni siquiera eran los que habían cometido el delito. Después, con las investigaciones se logró agarrar a los sujetos que sí habían cometido el delito. Pero en esa noche, después de 90, incluso el ministro estuvo ahí, terminamos un operativo que duró horas, ocupamos 90 soldados para terminar agarrando dos sujetos que no eran los que habían cometido el delito. Un helicóptero como los que estamos pidiendo, con una cámara térmica de las que estamos pidiendo, hubiera sobrevolado el área, hubiera visto a las dos personas con la cámara térmica y hubiera alertado a dónde estaban y lo hubiéramos agarrado. En 5 minutos no hubiéramos necesitado 90, sino que 5 o 10 y hubiéramos agarrado a los dos que eran y no a los que no eran. La necesidad de tecnología y de modernización y de tener el equipamiento necesario para nuestros soldados y para nuestros policías es urgente. Además, lo otro que sirven los helicópteros es para trasladar a policías y soldados heridos. En ese mismo financiamiento de la fase 3 van 17 millones de dólares para la readecuación del hospital militar. ¿Por qué? Porque si nosotros adecuamos el hospital militar mejor, ahí nació mi hija, de hecho, es un hospital con muy buenos doctores, pero le hace falta equipamiento y le hace falta ampliarlo y hace falta una actualización del hospital. Si nosotros readecuamos con esos 17 millones de dólares el hospital militar va a poder atender no únicamente a los militares, sino también a los policías que hayan sido heridos en el cumplimiento de su deber. Y como tiene helipuerto, el policía o el soldado que haya sido herido puede ser llevado en el helicóptero, se lleva al hospital militar y se trata con el mejor equipamiento, con los mejores doctores y con el mejor medicamento para salvarle la vida a la gente que está arriesgando su vida por nosotros. Entonces, para eso necesitamos esos 17 millones para el hospital militar. La fase 2 y la fase 3 del Plan Control Territorial no son simplemente la continuación de la fase 1, sino que son elementos necesarios para que el plan funcione. Es la diferencia entre este plan y los planes que se ha hecho anteriormente. Y la única razón por la cual no hemos empezado la fase 3 y no hemos podido darle más potencialidad a la fase 2 es porque ambos financiamientos están trabados en la Asamblea Legislativa. Entonces le decimos al presidente Ponce, estamos dispuestos a explicar lo que haya que explicar, estamos dispuestos a ceder en lo que haya que ceder,
siempre y cuando en lo que tengamos que ceder no cambie el objetivo final de la fase 2 y de la fase 3 del Plan Control Territorial, que es un plan que, como dijimos anteriormente, ha sido elogiado no solo por el Fondo Monetario Internacional, por la comunidad internacional, por Estados Unidos, etcétera, sino que incluso el gobierno electo de Guatemala, que toma posesión en enero, vino a El Salvador a que nosotros le dijéramos cómo funcionaba el Plan Control Territorial para ellos implementarlo en Guatemala. Es decir, en Guatemala quieren implementar el Plan Control Territorial y ahí estoy seguro que el Congreso les va a dar los recursos para que lo hagan. Y acá, que somos los que implementamos originalmente el Plan Control Territorial, no tenemos aún los recursos para implementarlo al 100% como deberíamos de estar implementándolo. Y la urgencia se da porque ya, es decir, como se diseñó el plan, ya se necesitan esos fondos. En el tiempo que se hizo el primer llamado, había tiempo. En el segundo llamado había tiempo, en el tercer llamado había tiempo, en el cuarto llamado había tiempo, en el quinto llamado había tiempo. Ya ahora en el llamado número 30 ya no hay tiempo. Necesitamos urgentemente que se aprueben los fondos de la fase 2 y de la fase 3 del Plan Control Territorial para continuar, no solo manteniendo las cifras que podemos estar en riesgo de que suban, ni Dios lo quiera, sino además continuar esas cifras a la baja para lograr tener el país seguro que aún no tenemos, pero que vamos en el camino a tener. Seguimos con Sara Méndez del Noticiero. Buenas tardes, presidente de la Asamblea Legislativa. Ayer veíamos el acuerdo para la solicitud de prórroga para la Ley de Justicia Restaurativa. A su criterio, ¿cuánto tiempo podría tardarse la aprobación de los fondos para el Plan Control Territorial? Y en otros temas también consultarle sobre el decreto de retiro voluntario en la Asamblea Legislativa, ¿a cuánto estima que será el gasto y de dónde saldría el desembolso? Bueno, con relación a la primera pregunta, de hecho, está en manos de la Sala de lo Constitucional darle la prórroga que ellos determinen porque no llevaba una fecha específica. Lo cierto es que si nos dan 30 días hábiles, tenemos que trabajar de forma tal para lograr darle la ley que nos ordenó la Sala de lo Constitucional, que cumpla con los 4 requisitos de justicia transicional. Hasta este momento no he tenido comunicación, no hemos tenido información. Sí, ya hay una respuesta. Este día se reunía la Sala de lo Constitucional a las 9 de la mañana. Espero que el día de mañana o en los próximos días tengamos una respuesta a nuestra solicitud. Lo cierto es que este día vencía el plazo para que nosotros como órgano legislativo cayéramos como órgano legislativo en desacato o en desobediencia. Pero esa solicitud fue enviada con el tiempo posible antes que venciera esta fecha. Y con relación a la segunda pregunta, que tiene que ver con el esfuerzo por darle los fondos al señor presidente, estamos buscando los espacios para poder encontrar un acuerdo político. Y en este caso en particular ya hemos hablado con la jefe de gabinete, la licenciada Carolina Recinos, hemos hablado también con el ministro de Hacienda para que podamos entrar a una fase que nos permita, a través de los jefes de los grupos parlamentarios, nos permita construir acuerdos. Y ya como lo manifestó el señor presidente, si hay que ceder en aquello que hay que ceder, sin que esto cambie el objetivo o digamos hacia dónde quiere llegar el Ejecutivo con relación al plan control territorial, pues hombre, creo que los 2 funcionarios, parte de este gabinete, que representan al señor presidente en el tema de financiamiento, estarían en la disposición de ceder. Y nosotros, de hecho, le hemos dicho al señor presidente que estamos comprometidos a poner lo mejor de sí, y no he escuchado una oposición de parte ni de Arena ni del FMLN diciendo que no van a apoyar. Lo cierto es que ya el tiempo se está cortando y los fondos se necesitan. Y si hay que hacer alguna observación, algún cambio en un apartado, tanto del préstamo de los 91 millones como el de los 109, hay que hacerlo. Y para eso ya lo expresó el señor presidente, que está dispuesto a ceder siempre y cuando no se cambie el objetivo. Ahí estamos claros. La tercera pregunta que me hacías, ¿me la puedes repetir? Decreto de retiro voluntario. Bueno, con relación al decreto de retiro voluntario, hemos hecho los últimos afinamientos de ese decreto. No se lo hemos presentado a Junta Directiva todavía. Y
pero está orientado a que sea atractivo para los empleados del órgano legislativo de la parte institucional. Hemos dicho que ese decreto debe llevar, si se apegan 100 empleados, 200 empleados que quieren salir beneficiados por ese decreto porque ya tienen la edad para jubilarse, esas plazas deben de ser congeladas. Porque no tiene gracia, no tiene sentido que sigamos con el círculo vicioso. Se van 100, contratamos 100. ¿Cómo vamos de alguna manera a demostrar a futuro que el órgano legislativo se está ajustando a administrar de forma correcta los recursos de la institución? Nosotros hemos dicho que el órgano legislativo puede funcionar con 700 empleados y si es posible con 500. No necesita más, pero que a partir del segundo periodo de esta legislatura, este servidor quiere dejar ordenada la casa. Y eso en presupuesto futuro se va a reflejar en una reducción en su presupuesto, especialmente en el área de recursos humanos, en la partida 51, que es el pago de salarios. Eso va a disminuir de forma tal los presupuestos a futuro, y eso es de alguna manera dejar orientado una buena administración bajo las buenas prácticas. Ahora, ¿de dónde va a salir el financiamiento? Ustedes conocen que recibo un presupuesto 2020 del Congreso con un déficit de 1.5. Lo fácil es decirle al señor presidente y al señor ministro de Hacienda que me refuercen el presupuesto para cubrir esa partida 51. Pero lo que está planteando este servidor es que si se van esa cantidad de empleados, que no sé cuántos van a ser, una vez se congelen, se revierte ese saldo negativo en positivo. Y para ese número de empleados que se van a ir, sí le vamos a pedir al señor ministro de Hacienda y al señor presidente que nos asigne los recursos, porque va a ir de forma clara y precisa, que es el pago del retiro voluntario. Así es que esa es la aclaración. Yo no puedo decir, miren, con los mismos fondos que tiene asignado el órgano legislativo vamos a pagar el retiro voluntario si tengo un déficit de 1.5 en la partida 51. Y tengo también el compromiso, hemos hecho una solicitud al señor presidente con relación a que, y al presidente del órgano judicial, a que se nos puedan adjudicar, en el caso del señor presidente, o el edificio de CEL, o los módulos que están contiguos a la Asamblea Legislativa, para poder traerme a los diputados, a los empleados que están en Loma Linda, Ambrogis y los otros lugares que ya ustedes lo conocen. Eso me va a permitir no tener que pagar $800,000 en alquileres. De hecho, tampoco esos alquileres tienen recursos asignados en el presupuesto 2020 de la Asamblea Legislativa. Así es que ya hemos hecho una solicitud al señor presidente, creo que están haciendo el análisis y nos van a dar la noticia si nos van a apoyar. Para eso es la buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y el órgano judicial. La petición no ha sido exclusiva solo al señor presidente, en este caso en particular, también se la hemos hecho al presidente Pineda Navas del órgano judicial. Así es que yo solamente espero respuestas. Eso me va a permitir que esos gastos que están reflejados, de los cuales no hay financiamiento, yo pueda de alguna manera tener la tranquilidad que va a estar asegurado el pago de los salarios de los empleados del órgano legislativo en el 2020, y que si hay una solución o hay una respuesta favorable, no tengamos que pagar $800,000 de alquiler que pueden ser orientados a la compra de medicamentos para los hospitales públicos del país, que pueden ser orientados a la reparación de centros escolares públicos que necesitan de intervención del Estado. Continuamos con Gabriel Campos de la... Una cosa. Perdón, presidente. Perdón. Ya, ahorita, un segundo. Solo decir, presidente, que pues si esos $800,000, como usted dice, van a ser utilizados para medicamentos mensuales, anuales, Al año. pero casi $1 millón en medicamentos, pues cuente con nosotros. No hemos respondido, todavía no le hemos enviado la respuesta por escrito, pero téngala aquí verbalmente ante todos los medios de comunicación, que es positiva. Vamos a darle las instalaciones necesarias para mover a los diputados y al staff, para que no tengan que estar pagando esos $800,000
y busquemos cómo canalizar ese dinero para que no puede ser del presupuesto actual, evidentemente, porque lo tiene, No, tiene que ser. pero del próximo, para canalizar $800,000 más en medicamentos. Incluso pudiéramos canalizarlos directamente a medicamentos para niños. Y así sacamos de problemas al Hospital Bloom. Y vamos a tener un Hospital Bloom. Y vamos, si quieren, con los diputados que aprueben ese refuerzo presupuestario para el 2020, para el Hospital Bloom. Y vamos, y inauguramos que el Hospital Bloom no va a tener problemas para ningún tipo de medicamento porque tenemos un refuerzo presupuestario de $800,000 que salen del ahorro, que si no se hace lo que usted está pidiendo, se va a tener que poner en el presupuesto para que se paguen esos alquileres que fueron contratados incluso por la administración anterior de la... Muchas gracias. Yo creo que la respuesta de lo que la respuesta que nosotros esperábamos era ante ustedes en los medios de comunicación, y qué bien que es una respuesta positiva. No tendremos que pedirle refuerzo presupuestario para el pago de alquileres al ministro de Hacienda y al señor presidente. Ya hemos dicho, esos recursos se necesitan en el área social. Y salud necesita recursos. La atención a nuestros niños, tal como lo dice el señor presidente, que son albergados en el Hospital Bloom, qué bien. Así es que es una noticia positiva. Le agradezco en nombre del órgano legislativo. De hecho, le mandamos esa carta porque me autorizó la Junta Directiva para que pudiera hacer las gestiones. Ya eso nos da un respiro como órgano legislativo para poder decir, bueno, vamos a planificar el traslado de los empleados a partir del 1 de enero hacia esas instalaciones que pongan a disposición del órgano legislativo. Esa es una buena noticia. Y creo que estas respuestas son producto del entendimiento por el bien del país. Por el bien del país se construyen acuerdos, no para beneficiar a alguien en particular, para tratar de demostrar que se pueden construir acuerdos entre órganos cuando hay un entendimiento, cuando hay un diálogo sincero y cuando queremos lo mejor para este país y para los salvadoreños. Así es que muchas gracias, señor presidente. Quiero hacer público este agradecimiento en nombre de los empleados legislativos que, quiero decirle, no solamente los hemos llevado casi 4 o 5 kilómetros alejados del recinto legislativo, que están, siendo afectados en su economía familiar, porque hoy tienen que pagar casi como 3 rutas de buses más que no estaban dentro de su presupuesto. La alimentación que venden por esas zonas exclusivas es el doble o el triple, pero aparte de eso, los diputados no tienen la oportunidad de atender a la población que los busca, porque la gente busca el recinto legislativo y no conoce a dónde queda Ambrogis, Loma Linda y los otros lugares. Entonces, esos lugares que se han alquilado, tanto parqueos como espacios para oficinas, de hecho, se han hecho algunas inversiones, pero fue pensando en la seguridad de los empleados legislativos. Ya saben ustedes que hay una resolución del Ministerio de Trabajo que el edificio es inhabitable y que no podemos tener a los empleados en un lugar que refleja peligro, y somos respetuosos de las decisiones de las autoridades, y por eso tuvimos que ir a alquilar estos edificios privados. La noticia la recibo con mucho regocijo, con mucha alegría, en nombre de los empleados legislativos y de los 84 diputados que obviamente represento. Muchas gracias. Gracias. A continuación, Gabriel Campos, de la Prensa Gráfica. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, presidente Mario Ponce. 2 preguntas. En las últimas horas se han sentido una serie de sismos en el territorio nacional con cierta intensidad y que han alarmado a la población. Ante ello quería consultarle, presidente, cómo han respondido los sistemas de emergencia a pesar de la falta de gobernadores departamentales, y por qué no se ha emitido una alerta como sí se hizo el pasado lunes ante el aviso hecho por un piloto estadounidense de un posible tsunami. Y una segunda pregunta, su reacción de las declaraciones del diputado Rodrigo Ávila, quien ayer decía que los señalamientos hechos por usted, que no es necesario acudir a la difamación y a la presión a los diputados para que estos aprueben los fondos para la fase 2 y 3 del Plan Control Territorial. Bien, gracias. Hay una diferencia, creo que está de más, y ustedes han visto la respuesta en el caso de los sismos.
Lo que sucede, bueno, yo ayer incluso le decía a alguien, me decía, bueno, ¿y por qué no esperaron en el caso del tsunami para que el United States Geological Service o el Pacific Tsunami Warning Center haya dado la alerta, que son los dos entes, digamos, que tienen el control de las boyas que pueden detectar el movimiento de los mares? Y lo que teníamos era una alerta del Departamento de Defensa, es decir, del Pentágono, en donde un piloto del Departamento de Defensa, es decir, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, mientras sobrevolaba el Océano Pacífico, avistó lo que él creyó que era un tsunami. Inmediatamente él hizo cálculos y calculó que estaría tocando la costa oriental de El Salvador o la costa occidental de Nicaragua. O ambas, depende de lo largo del tsunami. Entonces, la alerta la puso en 6 tweets diferentes la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador y también un tweet del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Incluso yo lo retuiteé, el tweet del Departamento de Estado, en donde decían que había un tsunami, decían las condiciones en las que se había observado y pedían a la gente que estuviera en las tierras costeras que buscaran tierras más altas para salvaguardarse de un posible tsunami. Un tsunami no es como un huracán, que se puede decir dentro de 3 días viene un huracán. Un tsunami viene en minutos. Nosotros pudimos haber dicho, no, vamos a esperar. Pero yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si hubiéramos esperado y ni Dios lo quiere, hubiera pasado algo y hubieran habido víctimas que lamentar. Ahorita estuviéramos siendo atacados por todo el mundo, estuviéramos nosotros mismos sin saber qué decir, porque esas víctimas, habiendo tenido la información, se pudieron haber evitado. Nosotros decidimos, al igual que el gobierno de los Estados Unidos, al igual que el Departamento de Defensa, al igual que el Pentágono, al igual que la Embajada de Estados Unidos en El Salvador y al igual que el Departamento de Estado a través de su cuenta de Twitter, decidimos alertar a la población a que se moviera a tierras más altas y a movilizar nuestro sistema de protección civil, incluyendo el apoyo de la Fuerza Armada, de la policía, etc. Eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, si hay una posibilidad, y ojo, no estoy diciendo de que alguien iba caminando por el mar y vio algo raro, estamos hablando del Pentágono, estamos hablando del Departamento de Defensa, del Departamento de Estado y de la Embajada de los Estados Unidos. Si el gobierno de los Estados Unidos, a través de varias entidades, pone una alerta de tsunami, y nosotros, no, es que el oficial es el Pacific Tsunami Warning Center, vamos a esperar que ellos lo pongan en su página. Hombre, no, tenemos que ponerle inmediatamente. Es lo que nos toca hacer. Ahora, en el caso de los sismos, es distinto, porque en el caso de los sismos, los sismos no se pueden prever. No hay tecnología para prever sismos. Ahorita lo que hemos tenido es un enjambre, han habido 3 eventos separados. Uno de ellos es un enjambre sísmico que hemos tenido aquí, en la zona del Gran San Salvador, y la zona occidental del Departamento de San Salvador y La Libertad, el Departamento de la Libertad. Y en este enjambre sísmico que ha habido en San Salvador, hemos tenido ...51 réplicas desde que se dio el primer sismo, que si bien fue en una magnitud en la escala de Richter fue suave, se sintió muy fuerte porque fue en San Salvador. Teníamos ya bastante tiempo de no tener sismos en San Salvador. Recordamos, por ejemplo, el terremoto del 86, que no fue una magnitud tan alta, pero causó unos estragos mucho mayores que cualquier otro terremoto en tiempos modernos, porque fue en San Salvador, es decir, fue una falla local, no las fallas normales, que son las que normalmente nos afectan en sismos o en los terremotos que tuvimos, por ejemplo, en el 2001, que tuvimos 2 terremotos. En el caso del 1986, si bien la magnitud de la escala de Richter fue menor, la afectación fue mayor y se destruyeron, bueno, nosotros cuando hemos visto las imágenes y los que recordamos el terremoto del 86, fue tan duro porque precisamente fue un evento local en San Salvador como fue este sismo que tuvimos acá.
La diferencia es que el terremoto de 1986, si no me equivoco, fue de... Bueno, no lo tengo aquí, pero si no me equivoco fue de 5.7 versus el que tuvimos el día de ayer, que fue de 3.9. Entonces, gracias a Dios, la magnitud no fue lo suficientemente alta para causar los estragos que causó. Sí ha desencadenado un enjambre sísmico, pero ese enjambre sísmico que ha tenido esta cantidad de réplicas, no, es decir, hay que estar en alerta, pero hay que mantener la calma y recordar que por ejemplo, para el año del terremoto de 1986 se tuvieron 10.000 sismos, 10.000 réplicas. En 1986 tuvimos 10.000 sismos. Muchos de ellos no sentidos por la población, pero sí por los sistemas. Y en el 2001 tuvimos 965 sismos y hubo 2 terremotos. Es decir, menos de 10 veces lo que hubo en 1986 y sin embargo hubo 2 terremotos. También ha habido 2 sismos muy fuertes, uno en las costas de Usulután y uno en las costas de Guatemala, que han sido mucho más fuertes que el que tuvimos aquí en San Salvador, que se han sentido con más o menos la misma intensidad, porque son más lejos pero más fuertes, y con más profundidad pero más fuertes. Pero esos sismos, de acuerdo a nuestros técnicos, no tienen ninguna relación con el enjambre sísmico que estamos viviendo aún aquí en San Salvador. Entonces, el temblor fuerte en Guatemala, en las costas de Guatemala, y el temblor fuerte en las costas de Usulután, son eventos separados del enjambre sísmico que tenemos todavía aquí en San Salvador, y que ya sobrepasa las 50 réplicas. Si vemos el rango de lo que hemos tenido en el año, todavía es muy bajo como para pensar que pudiera pasar algo peor. Pero tenemos que recordar una cosa, y esto es lo más importante de todo lo que puedo decir del tema. Es imposible predecir un terremoto. Un terremoto puede venir ahorita o puede venir dentro de 10 años. Y es imposible predecir. Evidentemente, cuando hay enjambres sísmicos como estos, uno pudiera pensar que es el preludio a algo peor, o por el otro lado, como ha pasado muchas veces en otros enjambres sísmicos que hemos tenido, tuvimos un enjambre sísmico fuerte en el 2017, por ejemplo, que nos sirva, primero Dios, no sea el preludio de algo peor, sino que nos sirva para descargar las fallas locales y que entonces no se acumule la presión y luego venga un temblor más fuerte. Cuando han habido sismos de ese tipo de enjambres sísmicos, lo primero que pensamos en un país como el nuestro, lleno de volcanes, son los volcanes. Pero ya los técnicos del mar ya fueron a los volcanes y no hay actividad, ya se midió temperatura, etcétera, no hay actividad ni en el volcán de San Salvador ni en Ilopango. Por lo tanto, no es una actividad sísmica relacionada con los volcanes. No es una actividad sísmica relacionada con el evento en las costas de Guatemala, no es una actividad sísmica relacionada con el evento en las costas de Usulután. Sí tenemos un enjambre sísmico cuyo temblor más fuerte fue de 3.9 en la escala de Richter. Entonces es una situación de alerta. Todos nuestros sistemas de protección civil, el Ministerio de Medio Ambiente, bomberos, el MOP, la Fuerza Armada, la policía, el gobierno, etcétera, está pendiente de lo que está sucediendo, pero debemos de estar pendientes y alertar a la población, pero no podemos alarmar a la población porque lo que tenemos hasta ahorita es un enjambre sísmico que lo único que nos dice es lo que he dicho ahorita. No tenemos más información ni podemos predecir un terremoto, a diferencia de un huracán o un evento climatológico de alta, por ejemplo las lluvias, o un tsunami. En el caso de los terremotos no se pueden prever. Sin embargo, sí podemos ver algunas cosas que nos pueden dar indicios, como el hecho de que si los eventos están relacionados, cuántas réplicas han habido, comparar con réplicas en años anteriores. Es lo único que vamos a hacer. Primero Dios no tengamos un sismo fuerte, un terremoto, y si ni Dios lo quiera lo tuviéramos, el gobierno está listo para responder en todos sus sistemas. Seguimos con Ángel Iraeta de Canal 21.
Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, presidente. Presidente Bukele, ayer en la reunión de la Comisión de Seguridad con sus funcionarios del Gabinete de Seguridad, el diputado Vargas decía de que uno aplaudía de que hay una sensible disminución de los homicidios y decía que sería ilógico que un salvadoreño no celebre estos resultados. Y decía que él no tiene ningún inconveniente en aprobar los 109 millones para la fase 2 del plan de control territorial. Pero cuando se habla de los 91 millones de dólares, ahí sí surgen los cuestionamientos. Y a pesar que fue bastante amplia la explicación que le dieron sus funcionarios, siguen las dudas sobre la utilización de los 91 millones de dólares. Presidente, ¿usted considera de que en la oposición en la Asamblea Legislativa hay algún interés de ir dilatando el tiempo para no aprobar estos fondos y de esa forma beneficiar a la mayoría de los salvadoreños? Gracias. Tres cosas, creo yo. La primera es que si dicen que están listos para aprobar el financiamiento para la fase 3, hombre, ¿cuándo es plenaria, presidente? Mañana. Mañana es plenaria. Mañana pudieran aprobar la fase 3. Y entonces, yo creo que el pueblo salvadoreño está cansado de palabras. Yo lo he dicho varias veces. Palabras, aquí estamos hablando, y como lo dijo el presidente Ponce, si nosotros venimos aquí a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, pues la gente nos escucha. Pero está esperando que, luego de que hablemos, vayamos y hagamos nuestro trabajo. Pero si nosotros hablamos y a la hora de votar no votamos, o en nuestro caso a la hora de trabajar no trabajemos, entonces la gente dice, bueno, esta gente solo está hablando. Yo le tomo la palabra, la palabra al diputado Vargas, que dice que está listo para dar los votos, así como he escuchado muchos que lo han dicho, hombre, que los den mañana. Y si es imposible darlos mañana, pues está bien, esperemos el dictamen de la Comisión de Hacienda y que lo den la otra semana. O vaya, que lo den en 15 días. Pero si dicen que lo van a dar, dicen que no tienen problemas, dicen que ningún salvadoreño, ¿cómo fue que dijo? Ningún salvadoreño en su justa, con 2 dedos de frente, no daría el voto para el... Bueno, entonces ¿por qué no lo dan? Es decir, o él mismo está diciendo, no, ¿verdad? Entonces, evidentemente, él está diciendo, ningún salvadoreño con 2 dedos de frente va a estar en contra de dar los votos para el Plan Control Territorial fase 3. Hombre, entonces que los den. Y partimos de algo. Porque entonces tendríamos modernización, tecnología y equipamiento. Ahora, la fase 2. Nosotros vivimos en un país eminentemente clasista. Es un país en donde lastimosamente no creemos en inversión social. Lo decimos. Todo el mundo, todos los políticos, vamos a invertir socialmente, pero realmente no creemos en inversión social. Cuando hablamos de chalecos antibalas, hay más apoyo. Y yo mismo he puesto ese plan ahí. Es decir, yo también creo en los chalecos antibalas. Tenemos que dotar a nuestros policías, a nuestros soldados de chalecos antibalas y de los buenos. Pero cuando hablamos de invertir en centros para jóvenes o cuando hablamos de invertir en capacitación o en reinserción, la gente dice, no, pero eso no es seguridad. Pero si esa es la raíz, ese es el germen de la seguridad. La única forma que nosotros vamos de verdad a tener resultados sostenibles en el tiempo es si nosotros combinamos la represión del delito, es decir, la persecución del delito con fuerza. Y eso lleva con todas sus aristas, ¿no? Capturas, incautamientos de droga, de armas, de dinero, desarticulación de bandas, presencia policial y de los soldados en las calles, en los centros históricos, el abordamiento aleatorio de buses, ser fuertes y contundentes contra la delincuencia, cerrar la comunicación de las cárceles, hemos terminado de quitar los grafitis alusivos a las pandillas, enviar mensajes fuertes a las pandillas para que no intenten atacar a nuestras fuerzas de seguridad. Pero también tenemos que trabajar en la prevención y en quitar, ojo, cuando yo hablo de prevención, yo no estoy hablando que traigamos al CIRRI y que le enseñemos a hacer zapatos. Yo estoy hablando de agarrar a los jóvenes que son el caldo de cultivo de las pandillas y llevarlos por el camino correcto. ¿Y cómo lo vamos a llevar con el camino correcto? Con inversión en sus comunidades, con inversión en caminos, con inversión en escuelas, con inversión en educación, con inversión en capacitaciones directas a ellos, como el programa de los 28 millones que nosotros ponemos que hacer en Circo, pero podemos hacerlo en cualquier otro lugar mientras se capaciten jóvenes.
con el deporte, con el arte, con la cultura, con las llamadas contraculturas, que para ellos son culturas y que se pueden atraer muchos jóvenes con el breakdance, con el hip hop, con el freestyle, con el rap, con el skate, construir skateparks. Ahí va en los 91 millones, va la construcción de skateparks, precisamente para que yo prefiero que un joven tenga una patineta y no un arma. Entonces, cuando empezamos a empatar, y yo he escuchado esto, cuando empatan y ven un joven que porque en su cultura o en su contracultura, como le quieran llamar, se viste distinto, es un delincuente, o porque le gusta cierto tipo de música, es un delincuente, o porque le gusta patinar, es un delincuente, lo que estamos haciendo es empujándolo hacia la delincuencia. Cuando lo que deberíamos hacer es decirle, no, excelente tu arte, tu graffiti, ¿por qué no nos pintas un mural? Ahorita en las playas que está el torneo de surf, hemos pintado todas las paredes, le hemos pintado con unos murales preciosos. ¿Y quiénes creen que han pintado esos murales? Lo han pintado los muchachos grafiteros. Y vayan a ver los murales, son de calidad mundial. Tenemos talento de graffiti en El Salvador que pudiéramos competir incluso mundialmente. Claro, se requiere dinero para comprar aerosoles, se requiere dinero para movilizar a los jóvenes, darles un almuerzo. Y vamos a ser tan mezquinos ni siquiera aprobar eso. El director de circo lo dijo en la Asamblea Legislativa. Son $500 por joven. En la primera parte de las capacitaciones. Son $500 por joven. O sea, una carrera de $500, no mensuales, en total. A mí me parece hasta demasiado poco. Y no le queremos dar $500 a nuestros jóvenes para que se capaciten. Y luego nos quejamos que tenemos delincuencia. En Suecia, en Suiza, en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca y en un montón de otros países, casi no hay policías, no hay necesidad, porque simplemente las sociedades hay menos desigualdad en la sociedad de oportunidad para los jóvenes y por lo tanto no hay caldo de cultivos para los grupos delincuenciales. No hay caldo de cultivos para un fenómeno como el de las pandillas que nos afecta a nosotros. Entonces necesitamos la fase 2 y la fase 2 no cuesta $91 millones, la fase 2 cuesta $500 millones. Lo que sucede es que se está financiando con dinero del presupuesto general de la nación. Y se va a continuar financiando con el presupuesto del 2020, el presupuesto del 2021, el presupuesto del 2022. Pero ahorita necesitamos un refuerzo presupuestario de $91 millones para construir lo que ponemos en ese presupuesto. Queremos poner una escuela de la liga. Ya firmamos un convenio con la mejor liga del mundo, de España. Donde está el Real Madrid, el Barcelona y los demás equipos que nos gustan a los salvadoreños. Ellos han venido acá y han dicho, nosotros vamos a poner nuestra experiencia, ojo, no la experiencia de nosotros del gobierno, la experiencia de la Liga de España. Ellos van a poner toda la experiencia, ellos van a poner incluso recursos, van a enviar españoles a capacitar a profesores salvadoreños para que puedan atender a nuestros niños. Vamos a poner una escuela en cada municipio, es decir, San Alejo, Cesori, Anamorós, Arambala, cualquier municipio de nuestro país, por más pequeño que sea, no solo los grandes, Guadalupe, por más pequeño que sea, Carolina, cualquier municipio de nuestro país va a tener una escuela de la mejor liga de fútbol del mundo. Y vino el presidente de la mejor liga de fútbol del mundo a firmar el convenio. Pero necesitamos dinero para financiarlo, porque ellos van a poner algunas cosas, pero nosotros vamos a poner otras. Hay dinero para remodelar escenarios deportivos, y no estamos hablando de los escenarios deportivos, estamos hablando de las canchas, de las comunidades, para que nuestros niños puedan y vayan a jugar fútbol en lugar de irse a meter a una pandilla. Entonces yo creo que la fase 3 es muy importante, y por eso la pusimos, y por eso la llevamos. Así como fue importante la fase 1, pero la fase 2 no es menos importante, y tiene que ser una apuesta de país. Y yo, como dije, como se lo dije al presidente Ponce, nosotros estamos listos para ceder en lo que tengamos que ceder, siempre y cuando no se cambien los objetivos. A mí no me importa quién corta la cinta, a mí no me importa quién va e inaugura la obra, a mí no me importa si quieren, al contrario, invitamos a mayor fiscalización de los recursos. Lo que sí es que no se puede dilatar más los créditos, porque entonces se nos van a caer los programas. Este programa, el Plan Control Territorial, fue diseñado en fases. Vamos por la segunda ahorita, pero se nos está desfinanciando la segunda y es tiempo de que arranquemos con la tercera y no tenemos los fondos ni siquiera para arrancar. Cuando empecemos a remodelar el hospital militar o cuando empecemos a pedir ese equipo, nos vamos a tardar tiempo para terminar de ejecutar ese dinero. Es decir, hay un cronograma que se está rompiendo.
porque no ha habido la voluntad política para aprobarlo. Si el diputado Vargas dice que no hay nadie con dos dedos de frente que esté en contra de aprobar la fase 3, bueno, yo esperaría entonces que pronto aprueben la fase 3. Y yo hago un llamado de nuevo, con todo lo que tengamos que ceder, que no cambie el objetivo final, con todos los chequeos o contralorías o auditorías o fiscalizaciones que le quieran poner. Tenemos que invertir en nuestras comunidades y en nuestros jóvenes si queremos resultados sostenibles. Con palo, todo el tiempo, tarde o temprano se nos van a revertir los resultados. Y cuando se nos reviertan los resultados, van a venir y van a decir, ¿ya vieron que no funcionó el plan? No, señores, el plan funciona, está funcionando, es medible. Tenemos indicadores medibles, corroborables en medicina legal y en la Fiscalía General de la República, que son independientes del Ejecutivo. Corroborables en la Policía Nacional Civil, que ahí sí es del Ejecutivo. Alabados por la unidad, por la comunidad internacional. Incluso puestos como factores de crecimiento económico por el Fondo Monetario Internacional. Siempre se quejan de que los programas del gobierno nunca se medían, que se invertían cientos, miles de millones de dólares y que no pasaba nada y que no se podía medir. En este caso tenemos un plan que se puede medir, que tiene la aprobación internacional, que tiene la aprobación por unanimidad de la Junta de Gobernadores del BESI, que el mismo diputado de Arena dice que nadie con dos dedos de frente estaría en contra de él, que el 95% de la población la apoya de acuerdo, o más del 90% de la población la apoya de acuerdo a todas las encuestas de opinión, incluyendo universidades, medios de comunicación, encuestadoras extranjeras e incluso las tradicionalmente adversas a nuestro gobierno. ¿Qué necesitamos entonces más que voluntad política para aprobar los fondos para la fase 2 y la fase 3 y darle seguridad a nuestro pueblo, que es lo que nos están pidiendo? Ellos nos eligieron no para que viniéramos a sentarnos aquí, nos eligieron para que trabajáramos. Necesitamos trabajar, estamos haciendo nuestro trabajo y lo hemos demostrado y en 5 meses hemos logrado lo que otros gobiernos no lograron en décadas. Ahora lo que necesitamos es que la Asamblea Legislativa también haga su trabajo y apruebe los fondos para que podamos continuar nosotros trabajando y haciendo el plan. Gracias a Dios, se fue un presidente que obstaculizaba el diálogo y viene un presidente de la Asamblea Legislativa que pone el diálogo y la concertación como un punto básico y fundamental en esto. Ojalá y su nueva investidura le dé la capacidad de que esa amalgama de pensamientos en la Asamblea Legislativa se pueda poner de acuerdo, al menos para los temas de país. La última intervención a cargo de Gabriela Villarroel, de Diario El Mundo. Buenas tardes, presidente. Voy a tratar de ser puntual con mis 2 consultas. Primero, me gustaría saber, usted ya se ha comprometido, digamos, a hacer todos los cambios que sean necesarios al interior del presupuesto para garantizar su aprobación. Sin embargo, dentro del rubro de los gastos financieros, asignarlos a las carteras correspondientes, señalaban muchos diputados, violaría prácticamente la ley de responsabilidad fiscal, porque muchos de estos gastos en realidad son para remuneraciones o pago de bienes y servicios. En ese sentido, ¿cómo se inclinaría la balanza, presidente? Y también me gustaría saber, aparte de la opinión del presidente Ponce al respecto, y para qué puntualmente el gobierno ha ocupado los datos de los ciudadanos que se filtraron a través del Instituto de Acceso a la Información Pública. Gracias. Voy a empezar por la segunda, si me lo permite. No se filtró ningún dato. Lo que se llamó filtración de datos, y no sé con qué intención lo hicieron, fue una solicitud que nosotros hicimos al Instituto de Acceso a la Información Pública, entonces se le solicitó que nos enviaran la cantidad de peticiones de acceso a la información que se habían hecho y a qué ministerio se habían hecho. Básicamente para que haya un mejor servicio a la hora de entregar esa información. Recordemos que nosotros asumimos el gobierno hace apenas 5 meses y hay un montón de ministerios con un montón de personal, en su gran mayoría que han sido heredados por la administración anterior. Nosotros evidentemente tenemos que llegar a corregir la plana, tenemos que llegar a poner un gobierno que sea más eficiente y más rápido. Entonces nosotros, así como no solo al IAIP, sino a otras instituciones, hemos pedido, díganos las solicitudes que han hecho para poder acelerarlas. Las solicitudes no van con nombre, no van con apellido, no van con número de DUI, no van con nada más como decir, se ha solicitado tal información al ministerio tal, se ha solicitado tal información al ministerio tal. Esa información también es pública y el mismo IAIP la ha dicho. Número 1. Número 2, a mí me parece extrañísimo. Si la Secretaría de Transparencia era la dueña del portal, es decir, hace 5 meses
el gobierno anterior era la dueña del 100% de la información, aquí en Casa Presidencial, ahí estaban las oficinas. Ahí estaban las oficinas donde estaban todos los datos, porque el portal de transparencia del gobierno lo manejaban aquí en Casa Presidencial. Y se manejó durante todo el quinquenio de Sánchez Serén, aquí, en las oficinas que están ahí a la par. Aquí se manejó el 100% de los datos de toda la gente, con DUI, con nombre, con apellido, con foto, con qué habían solicitado, a qué horas habían venido, todo, porque el 100% se manejaba en el portal de transparencia que estaba aquí en Capres. Luego, el gobierno, antes de irse, así como todos los demás que hicieron antes de irse, decidieron trasladarle el manejo del portal de transparencia al Instituto de Acceso a la Información Pública. Nosotros no nos oponemos a eso, está bien, pero nos extraña que nosotros estamos pidiendo la información, no de la gente, sino de las solicitudes. Y hagan escándalo las mismas personas que tenían el 100% de la información, incluyendo la información personal de las personas. Ya parezco el presidente anterior. Incluyendo la información personal de todos los que pidieron acceso a la información pública. Entonces, ¿cómo es posible que las personas que nos están reclamando eso eran los que tenían en sus computadoras toda esa información? Nosotros ya no tenemos esa información. Lo que hicimos fue solicitar al Instituto de Acceso a la Información Pública y ellos mismos lo han ratificado cuál fue la solicitud y qué fue lo que se nos entregó, y es básicamente para poder expeditar la entrega de esas solicitudes de información. Número 1. Número 2, en el caso del presupuesto, miren, muchas de las personas piensan que el presupuesto general de la nación es de alguna manera una elucubración de cada presidente y que dice, bueno, vamos a ver, gastémonos unos 6,000 millones y entonces pongamos aquí 1,000 millones para tal cosa, 500 millones para tal otra, 400 para tal otra, y ¿saben qué? Póngamele 300 a no sé qué y póngamele aguacate. Y no es así. El 85% del presupuesto es fijo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 50,000 maestros a los que hay que pagarle su salario. No podemos decir no le vamos a pagar salario a los maestros. Tenemos 28,000 policías a los cuales hay que pagarle su salario. Tenemos más de 15,000 miembros de la Fuerza Armada a los que hay que pagarle su salario. Tenemos 33,000 empleados del sistema de salud pública a los que hay que pagarle su salario. Tenemos un escalafón que es por ley, es una ley del escalafón, que cuesta varias decenas de millones de dólares cada año de incremento que va en el presupuesto. Los diputados aprobaron un 10% del FODES, es decir, el 10% del presupuesto va para las alcaldías. Antes era los 8, antes fue el 6, después fue el 8, ahora es el 10. El 10% de ese dinero va para las alcaldías, de las cuales nosotros no gobernamos ninguna. Va para las alcaldías. El 6%, de acuerdo a la Constitución de la República, va para la Corte Suprema de Justicia. Está el pago de las pensiones, que no podemos decir a la gente no le vamos a pagar las pensiones. Está el servicio de la deuda. Son más de 1,000 millones de dólares de servicio de deuda. Deuda que fue adquirida en el tiempo de Francisco Flores. Entonces, ellos adquieren la deuda, la ponen a 20 años y cuando pasan los 20 años y toca pagarla, hoy no la quieren pagar. Hay que ver el gobierno cómo la paga. Entonces, a mí me extrañó cuando el presidente de Arena dijo, ¿por qué no le bajan un 10%? Si cualquiera le baja un 10% a algo. Dice, si no estamos comprando una papa, si fuéramos al mercado y compráramos una papa, estoy seguro que nos dan 10% de descuento, incluso más. Pero ¿cómo le vamos a bajar 10% si el 85% está fijo? Bajar el 10% significaría quitar todas las obras del Estado y que el Estado se quede únicamente administrándose a sí mismo. Es decir, tener oficinas para hacer burocracia, pero que no hiciéramos ni una obra, ni un camino, ni un beneficio, nada. Están los subsidios, el subsidio al transporte, el subsidio al gas, el subsidio a la energía eléctrica. Todo eso está fijo en el presupuesto. Entonces, la parte fija, y tenemos los empleados públicos, que quitamos, al final fueron como 200, fueron como 400. Y nos hicieron un escándalo que todavía estamos en ese escándalo. Entonces no podemos tampoco bajar la planilla del Estado. Entonces, el 85% está fijo. Entonces, ¿qué queda? Bueno, ¿qué queda? Y con lo que queda hicimos esto. Primero, le aumentamos 30 millones para remodelación de escuelas. Si algún diputado no está de acuerdo, que lo diga. Que diga, yo no estoy de acuerdo con la remodelación de escuelas, quiten esos 30 millones. Pusimos
subimos de 45 millones a 85 millones la compra de medicamentos. Hay un incremento de 40 millones, pero no es un capricho, sino que el sistema de salud lo encontramos desabastecido. Hemos hecho esfuerzos sobrehumanos para lograr abastecerlo, y para poderlo abastecer al 100% y mantenerlo durante todo el año abastecido al 100%, necesitamos esa cantidad de dinero adicional para compra de medicamentos. Los que no usamos los hospitales públicos, pues pudiera no importarnos. Yo no sé si hay algún diputado que ocupe hospitales públicos, pero la mayoría de nuestra población ocupa los sistemas de salud pública, tanto los hospitales como las unidades de salud. Entonces necesitamos tenerlas abastecidas de medicamentos. Que digan si no quieren que compremos medicamentos. Incluimos 1.209 plazas para los médicos internos y daño social. Son médicos que trabajan hasta más horas que los demás médicos y que no están siendo remunerados. Negociamos por primera vez en la historia, ellos mismos lo han catalogado como histórico, llegamos a un acuerdo histórico con el Ministerio de Trabajo y se incluyeron 1.209 plazas más en el Ministerio de Salud para poderle dar una remuneración justa, no, ni siquiera justa, es pequeña, pero por lo menos es algo, a 1.209 médicos. ¿No quieren que los contratemos? Que lo digan. Es decir, es que es bien fácil hablar en abstracto, pero que digan en concreto qué es lo que quieren que quitemos. Por ejemplo, nosotros hemos dicho, vamos a subirle el salario $100 a cada policía y a cada soldado, a cada custodio de centro penal, a cada oficial, a cada, sea operativo o administrativo, tanto de la Policía Nacional Civil como de la Fuerza Armada, como los custodios de centros penales. Eso le va a costar al país alrededor de 52 millones, o 48, 50 millones de dólares. No quieren darlo, quieren que lo bajemos. Acabamos de enviar la propuesta de reforma de ley para los veteranos para poder incrementar de 50 a $100 la pensión. Ojo, hombre, si $100 no les va a alcanzar, pero por lo menos les va a alcanzar un poquito más que 50, que es la mitad. Entonces, ¿qué quieren? Que lo dejemos en 50, que lo bajemos a 25. Es decir, yo entiendo, subimos el presupuesto de seguridad y de defensa. ¿Por qué? Porque necesitamos darle más seguridad a la población. Seguridad, que es lo principal, porque podemos resolver cualquier cosa menos la vida, menos la pérdida de una vida. Número 2, también como lo dice el mismo Fondo Monetario Internacional, es un dinamizador de la economía, porque a mí El Salvador sea más seguro, va a haber más turismo, va a haber más inversión extranjera y va a haber más inversión privada nacional. Ahí hay obras en los municipios, en MOP, en el FISDL, ahora el Ministerio de Desarrollo Local. Hay obras que van directas a los municipios, caminos vecinales, cárcavas, puentes, etcétera. Que diga cuáles son los puentes y las cárcavas o los caminos vecinales, que diga cuáles son las calles que no quiere que pavimentemos. Entonces, es bien fácil, o el escalafón, que diga que no lo quieren y que lo quieren cambiar. Ahí tienen los votos, pueden cambiar el escalafón, lo pueden bajar a 0, lo pueden bajar a la mitad, lo pueden duplicar. Lo que no se puede es tener una ley del escalafón que nos obliga a nosotros como gobierno a pagar $30 millones de escalafón, o 20 y pico millones de dólares de escalafón, y no ponerlo, porque estamos obligados por ley a ponerlo. Entonces, yo quisiera que los diputados que tengan alguna duda, han desfilado ministros, no solo el de Hacienda, ha desfilado el gabinete entero, ministros, secretarios, comisionados, directores, jefes de autónomos, todo, han desfilado para la fase 1, para la fase 2, para la fase 3, para el presupuesto 2020 y para los caprichos también, como la comisión de investigación de no me acuerdo de qué cosa, del SLIP. Y entonces, yo lo que quisiera a los diputados que estén en contra de algún punto, nosotros estamos totalmente abiertos a modificarlo, de verdad, si quieren modificar algo, hagámoslo, pero hagámoslo en pro de la población. Si hay un diputado, y lo hablábamos con el presidente Ponce, si hay un diputado que dice, por ejemplo, miren señores, solo hay 6 millones para tecnología en el Ministerio de Educación y hay 30 millones para remodelación de escuelas. Yo creería que en el siglo XXI, estoy hablando como una hipótesis, ¿no? Yo creería que en el siglo XXI deberíamos de unir los dos presupuestos, el 6 millones más 30, y hacerlo mitad en infraestructura y mitad en tecnología, porque hoy por hoy la tecnología llega a ser hasta más importante que la misma infraestructura. Es debatible, pero por lo menos está enfocado en los niños. Tiene sentido. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero tiene sentido. Pero lo único que escuchamos es bajen el monto, no estamos de acuerdo, no lo vamos a aprobar así, queremos que le quiten 200 millones, bueno,
el presidente de Arena dijo que le quiten 600 millones. Si él me dice de dónde sacamos los 600 millones y no afecta a la población, hombre, yo soy el primero que lo saco. Pero no, de verdad el presupuesto es un presupuesto que se hizo a conciencia, se puede mejorar como todo lo hecho por el hombre, se puede mejorar. Estamos dispuestos, estamos abiertos, como le dijimos al diputado presidente de la Asamblea Legislativa, estamos dispuestos a modificar todo lo necesario que se tenga que modificar, siempre y cuando no afecte a la población. Si no afecta a la población y no afecta los objetivos que queremos para nuestro país, nosotros estamos dispuestos a modificar lo que sea. Lo que sí no podemos permitir es que por falta de voluntad política nuestro país se estanque. Eso no lo podemos permitir. Todo lo demás, estamos 100% abiertos a que sea. Presidente, concluimos así con esta conferencia de prensa. Perdón, presidente. Bueno, creo que no han habido más preguntas a este servidor. De hecho, quiero agradecer en nombre del órgano legislativo la gentileza que ha tenido el señor presidente de recibirnos esta tarde. Ya escucharon, ha sido una conversación entre órganos pensando en cómo desentrampar el presupuesto de la Nación 2020 y cómo también desentrampar los préstamos que ya están en la Comisión de Hacienda. De hecho, ese mensaje enviado a los 84 diputados que hay disposición de moverse, digamos, o de hacer los cambios sin que se pierda el objetivo, eso es una buena señal. De manera tal que queremos ver resultados y vamos a trabajar para que esos resultados se den. El país necesita mandar mensajes claros a la comunidad internacional, a los inversionistas, y un mensaje claro también a nuestros hermanos salvadoreños, que van a tener un presupuesto y que los hospitales van a tener medicamentos, que ahí va a haber un médico, una enfermera, esperando atender con calidad y calidez a ese salvadoreño que busca los servicios públicos de salud, como también es el hecho de salir al encuentro del deterioro que tiene nuestro sistema educativo. Me refiero a la infraestructura educativa a nivel rural y urbana, que necesita cambio de techos, que necesita que se cambien ventanales, que se necesita que se le compren los pupitres a nuestros niños, porque hay niños que todavía obviamente están recibiendo sus clases en el suelo. Ahí están los problemas. Y también que salgamos al encuentro de aquellas comunidades que están asediadas por la delincuencia. Creo que los objetivos están claros, el compromiso del órgano legislativo de tener una relación armoniosa no va encaminado a ser un órgano sumiso al presidente, sino un órgano que esté dispuesto a construir acuerdos en función y el bienestar de todos los salvadoreños sin distinción de religión, de credo político o de cualquier otra índole. El compromiso nuestro es compromiso de país, es un compromiso por cada uno de los salvadoreños que son asediados por la delincuencia, es un compromiso por todos aquellos salvadoreños que necesitan una respuesta inmediata de sus políticos, que fuimos electos no para generar debates estériles, sino para resolver los problemas y dar respuesta cuando así lo necesite el Estado. Creo que ese ha sido el esfuerzo que hemos hecho, así que quiero agradecer, señor presidente, la colaboración. De hecho, alguien me preguntaba, porque alguien puso un Twitter temprano, que el presidente Ponce venía a pedir refuerzo presupuestario. No era eso. Venía a escuchar de primera mano si hay disposición de ceder en esos grandes temas que están en el debate de la Asamblea Legislativa. Y ya lo escucharon de primera mano, ustedes llevan la información, no necesito de alguna manera explicárselas a los diputados porque ya lo conoce la población de primera mano a través de sus cámaras, de sus audios que obviamente han sido grabados y que ya colocaron en todas las redes sociales. Así que esto es lo que quiere el país, entendimiento, diálogo permanente, no un enfrentamiento. El país no gana cuando un órgano con el otro esté enfrentado. Y quiero también manifestarles que también haré una visita al órgano judicial, porque también necesitamos tener esa buena relación con el órgano judicial, que en cierto momento también se volvió tirante, se volvió bastante tensa, y los magistrados de Corte Plena, el presidente Pineda Navas, me ha expresado por teléfono la disposición de recibirme y vamos a hacer vamos a avisarle cuándo podemos estar en la Corte Suprema de Justicia para ponernos a la disposición de todo aquello que la Corte Suprema de Justicia necesite
Me refiero a reformas puntuales al cuerpo normativo en materia penal y procesal penal, o a todos los andamiajes jurídicos que obviamente manejan cada uno de los operadores de justicia de este país. Así es que esa es la señal que le estamos enviando, que vean en este servidor a un facilitador del diálogo, del entendimiento, a donde pongamos en el centro a nuestros hermanos salvadoreños y no a nuestros intereses personales o particulares de tipo político. El Salvador está primero antes que nuestros intereses partidarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí concluimos con esta conferencia de prensa. Vamos a presenciar en este momento el retiro del señor presidente de la República y el retiro del presidente de la Asamblea Legislativa. A ustedes gracias por su presencia. Buenas tardes.